Nuevo gestor de listas de datos en Ofimedic 7.2. En la versión de Ofimedic 7.2 hemos modificado la estructura y organización de las listas de datos. Estas listas de datos estaban compuestas desde hace muchos años en Ofimedic y tenían un patrón de estructura y de columnas. Dadas a los avances que nos permite realizar la tecnología, hemos modificado esa estructura. Como existen muchas listas de datos dentro de Ofimedic y realizar el trabajo en cada una de ellas es muy tedioso, lo que hemos hecho ha sido realizar por ahora en la versión de Ofimedic 7.2 todas las listas correspondientes a la sección de finanzas y a las de la consola de recepción. Vamos a darles un ejemplo para que vean cómo ha quedado el nuevo formato. Si accedemos a finanzas, aquí veremos que tenemos muchas listas de datos. Accederemos, por ejemplo, a la lista de ventas. Esto sirve solo como ejemplo para que vean la nueva composición y verán que la estructura que teníamos hasta la fecha de organización de listas ha cambiado. En primer lugar, tenemos una opción que aparece por defecto en la parte superior, bien, que podemos configurarla o no, bien, que tenemos dos, una que se denomina búsqueda general, que es nueva, que esta nos permite buscar cualquier texto en cualquiera de las columnas. Anteriormente, si nosotros queríamos buscar algún valor en las columnas, esta opción no teníamos, sino que teníamos que ir a la columna correspondiente. Por ejemplo, si queríamos buscar un paciente, en este caso las ventas de un paciente, pues aquí teníamos que teclear el nombre del paciente, Roma Carlos, bien, y a partir de aquí nos lo buscaba. Bien, pero solo nos lo buscaba en este campo en concreto. Ahora, con este buscador general que tenemos aquí, si aquí escribimos la palabra Román, por ejemplo, nos buscará todos aquellos valores que contienen la palabra en román, pero en cualquier campo, no solo en el campo, en este caso porque coincide paciente, pero si por ejemplo buscáramos aquí el año 2019, como veremos nos aparece en amarillo cualquier registro que contenga el valor 2019. En primer lugar, como verán, nos aparecen todos indicados. El sistema es más cómodo porque nos permite buscar en cualquiera de las columnas que tengamos. Esta novedad es interesante, pero además hemos incluido unas mejoras, por ejemplo, en la creación de las barras. Ahora los filtros que teníamos aquí anteriormente en el desplegable, ahora los tenemos con este icono en cada columna, de manera que, por ejemplo, ahora podríamos buscar, por ejemplo, de servicio y artículo. Antes teníamos que venir aquí y escribir el artículo en cuestión, bien, buscar aquí si queríamos que fuera igual, que conteniera, etcétera, etcétera, y a partir de aquí nos aparecería. Bien, lo que hemos hecho ahora es que disponen de este botoncito aquí de filtro que se posiciona al puntear encima, de manera que desde aquí nos aparecen también todos los disponibles. Antes lo podíamos hacer esto con el desplegable, pero solo podíamos elegir uno. Ahora desde aquí podemos ver todos los valores que hay y podríamos elegir varios. Por ejemplo, podríamos ver todos los servicios que hemos vendido de consulta sucesiva, por ejemplo, y de consulta, con lo cual nos aparecerían todos. Con esta herramienta mejoramos, además de que también podemos desde aquí teclear el texto para buscarlo. Con esto mejoramos notablemente también el sistema de búsqueda y criterio y selección de registros. Asimismo, podemos acceder a la cabecera y desde aquí, independientemente de pulsar para que suene con el botón derecho, podemos cambiar el orden, podemos realizar más el ajuste perfecto de las celdas, editar filtros. Es decir, hemos incluido una serie de opciones que nos permiten gestionar la organización de cada columna también. Y para finalizar, podemos también hacer totales, por ejemplo, por cada uno de los campos. Si aquí, por ejemplo, quisiéramos hacer un sumatorio de, por ejemplo, vamos a imaginar, de todos los actos que tengamos aquí, vamos a ver un ejemplo, pues aquí tenemos, por ejemplo, los importes de descuento. Quisiéramos ver el total de importes de descuento y no lo tuviéramos totalizado, podrían pulsar aquí encima y generar aquí un campo que fuera suma, y como veremos él automáticamente nos hace la suma de todos los importes de descuento. Si quisiéramos, por ejemplo, ver el promedio, automáticamente veríamos aquí que el promedio de descuento es de 0,84. Si por ejemplo quisiéramos aquí un contador cualquiera, pues lo que podríamos hacer es aquí añadir uno que fuera, pues por ejemplo, un recuento, y nos aparecería aquí el número de registros. Bien, lo que perseguimos con este sistema es que esta organización de las listas puedan personalizarlas a su gusto, bien, mejorando notablemente el comportamiento del buscador por columnas, y luego incluyendo un totalizador que pueden personalizar a su manera. Se siguen manteniendo las mismas opciones que teníamos antes de posicionamiento de columnas, incluso de selector de columnas, para ver qué columnas queremos seleccionar y cuáles no. Bien, que ese es el sistema que ya teníamos en la actualidad y que seguíamos manteniendo. Este nuevo sistema en la actualidad, como he dicho al principio, está incluido en las herramientas de finanzas y está incluido también en la consola de recepción.
Bien, donde hemos aplicado el mismo. En versiones sucesivas lo añadiremos a las otras listas, como podremos ser, por ejemplo, aquí tenemos la de la consola de recepción. Por ejemplo, si accedemos a la lista de pacientes, bien, nos seguirá apareciendo el formato anterior porque en la versión 7.2 aún no se ha cambiado. El objetivo es que durante este año, en las versiones sucesivas que vayamos emitiendo, todas las listas ya dispongan de este nuevo modelo de selector de listas de datos.